Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Este es un espacio que queremos ofrecerle a ustedes para debatir, contextualizar la tarea del Congreso de la República y sobre todo las leyes de importancia que tienen, cuál es su proceso y sobre todo entender y contextualizar en qué va cada una de esas leyes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a debatir y a conversar sobre la ley de financiamiento o reforma fiscal. Para unos es un nombre y para otros es otro. Eso lo vamos a debatir ahora. Es un debate muy importante porque el gobierno no tuvo la posibilidad de que su presupuesto fuera aprobado por el Congreso y ahí surgió un gran debate sobre esta ley de financiamiento. Vamos a conversar dentro de un momento. Primero, los invito a que veamos una nota sobre los medios de comunicación que le han presentado a la audiencia sobre esta ley de reforma fiscal o ley de financiamiento. Veámosla. Congresistas de diferentes bancadas advirtieron que al gobierno no le interesó llegar a un acuerdo con el Parlamento sobre el proyecto de presupuesto para el 2025. El proyecto de presupuesto no logró pasar la prueba de fuego en las comisiones económicas del Congreso a una iniciativa que ha recibido críticas y que en reiteradas ocasiones se pidió una reducción al monto propuesto por el gobierno de 523 billones de pesos. Porque genera incertidumbre. Y eso ha hecho que la economía se contraiga. No en vano vemos estas cifras que demuestran el bajo desempeño económico. Lo que sigue es darle trámite a toda la agenda legislativa. El Congreso decidirá si va a aprobar o no una ley de financiamiento, que es la forma elegante de decir tributaria. Mucha atención que se tramita en el Congreso la reforma tributaria o ley de financiamiento. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció al respecto, sentando su punto de vista frente a este proyecto. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, se pronunció en las últimas horas con respecto a la postura del gobierno en cuanto a la reforma tributaria que cursa dentro del Congreso, la cual ha calificado como una amenaza por parte del Ejecutivo. Yo tengo que contestarle al gobierno nacional. ¿Cuáles 12 billones de pesos? Yo no sé si aprobarán 4 o 5, pero ¿para qué entonces quieren esos 4, 5, 6 si al mes de octubre tienen depositados en las cajas de los bancos 97 billones que no saben ejecutarla? Esa sí es la emergencia económica. Se espera que la otra semana se designen los coordinadores ponentes de la ley de financiamiento. Como pudimos ver, hay mucho debate en torno a la ley de financiamiento. Hay muchas posiciones, pero en la siguiente nota vamos a ver cómo va el trámite y qué piensan los parlamentarios, sobre todo los senadores, sobre esta ley de financiamiento. Los proyectos económicos del Gobierno Nacional sufrieron 2 reveses en el Congreso de la República. Primero, el Presupuesto General de la Nación, que no fue aprobado por 523 billones de pesos y que debe ser expedido por decreto. Y segundo, la Ley de Funcionamiento, una nueva reforma tributaria que tenía inicialmente un monto de 12 billones de pesos, que fue reducido a 9,8 billones de pesos para cuadrar caja. También fue negada por las 4 comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes, las terceras y las cuartas, ante una proposición del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, que pidió hundir la iniciativa. Una votación que en franca lid ganamos. El propio presidente del Congreso celebró ese hundimiento. Porque era una reforma nociva para los colombianos, nociva no para el gran empresariado, sino para los microempresarios, incluso que les iban a hundir el régimen simple. El presupuesto estaba inflado. Solo el presupuesto de este año ha tenido un recorte de 20 billones en el mes de junio, un recorte de 38 billones en el mes de diciembre. 58 billones en el 2024. El presidente Petro venía mintiendo a los colombianos diciendo que esto era para reactivar económicamente al país. Desde el pacto histórico lamentaron que no vaya a haber inversión y que el presupuesto para las regiones más apartadas se vaya a ver afectado en 2025. Lamentable
porque sí se afectarían algunos sectores que nos parece importante, el tema de la educación, el ICETEX, el tema agropecuario, o lo que uno llama la Colombia profunda, que es la que a veces poca inversión tiene. Lamento que en el Congreso de la República se le sigan asestando golpes a la financiación del presupuesto nacional y a las finanzas que van para cubrir programas sociales. En las comisiones económicas, esa ley de funcionamiento fue hundida sin siquiera haber abierto el debate de las ponencias. Pues yo creo que no pudimos encontrar a dos senadoras más oportunas, necesarias y de verdad interesantes para este debate. Hoy nos acompaña en Legislación y Sociedad la senadora Aida Bella. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Aida. Y también nuestra presidenta de la Comisión Cuarta, la doctora Angélica Lozano. Gracias, un gusto. Pues muchas gracias. Yo quiero comenzar a ver si le damos un poquito de debate a esto. ¿Por qué una ley de financiamiento, doctora Aida? Bueno, primero un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y las que nos escuchan. Yo creo que hay necesidad también de decirle a la gente, primero, no se aprobó presupuesto. Creo que es la segunda vez en la historia del Congreso. Y recae precisamente en un gobierno que es un gobierno alternativo. Dos, ese presupuesto de 523 billones estaba desfinanciado en 12. Y era lo que se quería rescatar con la ley de financiamiento. Por ejemplo, grabar cosas cuando están grabadas, las plataformas. Hay algunos que defienden que las plataformas no deben tener IVA. Hágame el favor, ¿por qué? Están triangulando mercancía, por ejemplo, en las comerciales, las de vestidos. Viene de China, pasa por Estados Unidos, los Estados Unidos dicen que las venden aquí. Pero yo sí creo que hay que hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque nuestras modistas, nuestros sastres, la gente que fabrica aquí la ropa, está en condiciones que realmente no se justifican. Y eso hay que grabarlo. Esas plataformas comerciales deben tener, igual que la señora que hace empanadas y que tiene una tiendita, ella tiene que pagar pues, sus impuestos y tiene que pagar determinadas cosas. Esas empresas no. Llegan, parece, en aviones muy grandes, mercancías, que acabo de pasar por una de las zonas que tiene grandes depósitos. Voy a irme de oficio a buscarlas donde es que guardan esas grandes mercancías. Llegan repletas de mercancía y hablando con alguien de la ANDI, que no es el doctor Cruz Master, que él no sabía que existían esas cosas, otro sí sabía. Entonces me dice, pues no, es que eso también se devuelve lleno de mercancía. Le dije, ¿qué? ¿De qué? De uchuvas, unas libras o unas toneladas de qué, de café, otras de flores, etcétera. Hablemos también de los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio han arruinado también nuestra economía. Y entonces hay situaciones durísimas en este momento, por ejemplo, para los campesinos, que este es el único gobierno que se ha acordado de que existen campesinos en este país. Doctora Aida, ¿por qué una ley de financiamiento, doctora Angélica? Técnicamente, para completar, llenar el hueco necesario. Resulta que el presupuesto que presentó el gobierno por 523, dice el gobierno que le faltan 12. La verdad, sostengo yo desde hace muchos meses, le faltan por lo menos 48 billones. Es decir, el hueco es mayor. Ok, ¿y por qué ese desfase lo encuentra el suyo, la cifra suya? Porque yo he leído otra. Sí. El presupuesto del 25 arranca sobre el del 24, este año que está terminando y del que hemos ejecutado el 70%, dijo hoy el Contralor General de la República. Resulta que de los 503 billones de este año 24, el Ministerio de Hacienda calcula que va a ejecutar solo hasta 445. Es decir, ¿dónde quedan esos 58 billones? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda lo reconoce? Porque sabe que el déficit más la poca capacidad de ejecución genera un hueco donde con los altos intereses que estamos pagando, porque en eso Aida y el gobierno tienen razón, venimos pagando unos créditos anteriores carísimos para asumir la pandemia, el mundo entero se endeudó porque fue un gasto impresionante e imprevisto, pero cuando una familia está ahorcada pagando intereses altos y caros y lleno de deudas y créditos, no es la solución tener nuevos créditos. La ley de financiamiento, la mitad eran nuevos créditos. Entonces es falso que sean nuevos ingresos, que a usted le amplíen el cupo de la tarjeta de crédito y asuma nuevos créditos con intereses caros, no es que... más costo. Exacto. Doctora Aida, ¿por qué tenemos la sensación los colombianos o los que estamos mirando esto de la ley de financiamiento? Siempre circuló una versión que el gobierno no estaba
implementando unos recursos que ya tenía. ¿Por qué surgió? ¿Por qué dicen que había una plata, que esa plata no la han ejecutado y entonces que eso podría suplir mucho ese déficit que hay y que pretendía cubrir la ley de financiamiento? ¿Eso por qué? Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente dicen que es de los que menos gasta, creo que el 31%. Todo su dinero está comprometido. Y está comprometido con esto, con la COP16. Yo creo que nadie puede negar que ese fue uno de los eventos maravillosos que se ha hecho en este país sin antecedentes. Traer una cumbre de esta calidad, pero además recolectar dinero, porque no fue solamente traerlo, sino que de ahí también sale para... Y entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un fondo, y ese fondo no tiene en este momento, como los fondos, ¿no? No tienen ninguna cuestión, ningún límite de anualidad. Y entonces ahí está el dinero que se debe y que no se ha podido desembolsar por algunas cosas que son complicadas. No está guardado para el 26. ¿Por qué no se ejecutó el año pasado, West? No, Angélica, no está guardado para el 26. Se tiene que pagar. Simplemente que vamos a tener que mirar por qué en este momento, por ejemplo, hace falta un poco de dinero. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, impuestos como el IVA. Yo tengo, por ejemplo, una queja contra el Éxito, que fui hace 8 días exactamente. Fui al Éxito de la 53 con séptima, creo que es, o 13. Queda ahí por Chapinero. Pedí la factura electrónica y me dijeron, si usted no tiene este cuadrito, usted tiene que código de barras en el teléfono para poderle dar la factura. Yo le dije, pero ¿por qué tengo que tener un código de barras? ¿Por qué tengo que tener ese link para que usted me dé una factura electrónica que tiene obligación de darla? Dijo, no se la puedo dar. Entonces yo dije, bueno, con esa factura simplemente solicito que visiten. Pero esto es común y corriente. Sí. Yo aprovecho este programa para esto, para decirle a los de la ANDI y decirle a los de FENAL que tienen que decirle a sus afiliados que pagan al Estado los impuestos que recogen. Porque resulta que hay una cosa gravísima aquí. Yo sí creo que hay que actualizar todos los sistemas de recolección. He hablado, por ejemplo, de una caja única, de una cuenta única, en la cual el señor o la señora, usted, yo, los que nos están mirando, pueda decir, mi impuesto del IVA acaba de entrar al Estado. Eso no sucede, sino que estos recolectores guardan el dinero, debería ser por 2 meses máximo, y no lo pagan. Y no lo pagan, ¿por qué? Yo sí creo que ahí hay una necesidad de que los impuestos que pagamos los colombianos entren al Estado y no haya una tercerización que no se ha podido de alguna manera solventar, y yo creo que hay que hacerlo. Senadora, hay que hacerlo muy urgente. Es que vi a la senadora Angélica que no tiene, digamos, la misma idea, o me equivoco. Hay una realidad terrible y es que el recaudo bajó. Entonces el presupuesto del país está hecho sobre cuentas alegres. Es como cuando una familia dice, como me voy a ganar la lotería, me van a entrar 2.000 millones de lotería. Y la vida real es que nadie se gana la lotería. 74 billones bajó el recaudo este año. Las señales hacia la economía, la contención, dejar de invertir, dejar de gastar, el bolsillo quieto y menguado para lo estrictamente necesario, hizo que cayeran las ventas, el movimiento en el comercio y por tanto 74 billones menos. Ese hueco hay que reconocerlo. Si se cubre con deuda, cuando guardan la plata, y aquí yo quiero controvertir con mi amiga Aida, en los derechos de petición, el Ministerio de Ambiente, pero son muchos más, la anualidad, la regla ¿cuál es? Que si el 31 de diciembre la plata no la ejecutaron, la tiene que volver a Hacienda, algo así como la caja única que dice Aida. Entonces encontraron una figura para quedarse con la plata, las entidades que no la tengan que volver a Hacienda es mandarla a unas fiducias que no son gratuitas, fiducias que hay que pagar carísimo, tener la plata parqueada ya, no ejecutada. El Ministerio de Ambiente es un ejemplo, casi $1 billón la plata guardada de la vigencia del 23 y del 24. Y nos respondieron que la van a ejecutar en el 26. Aida, ¿por qué no la ejecutan ahora? Las necesidades ambientales existen ya. Y así pasa en muchas entidades. Entonces, si usted suma que no ejecutan y guardan la plata, pues cae el recaudo y piden nuevos impuestos, lo lógico no es cómo ejecutemos lo que tenemos. Un momentico, porque la doctora Aida tiene una opinión diferente. Sí,
Yo creo, Angélica, que aquí hay situaciones que vamos a tener que analizar. Y es cómo realmente los impuestos no ingresan directamente al Estado. Y cuando quieren, sabotean. Y entonces resuelven no enviar, por ejemplo, el IVA al Estado. ¿Por qué? Porque el IVA lo reciben los almacenes o las fábricas o bueno, los expendedores, etcétera, y ellos guardan la plata cuanto quieren. La ley dice que tiene que ser en 2 meses, que ellos tienen que devolverla. Pues no la devuelven. Y entonces el Estado empieza a no recibir el dinero, pero con otro agravante muy complicado, que es precisamente lo de las plataformas de que he estado hablando. Es que eso es una quiebra para la economía nacional. Entonces, por eso han cerrado la fábrica de Indulana de paños. Estamos importando paños del Perú, paños de Europa, cuando aquí hacíamos realmente todos los textiles y además hacíamos la confección y todo. Ahora le están quitando, ese campo se lo quitan a las modistas, a los sastres, a la gente que hacía las blusas, etc. Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque en el momento que quieren sabotear, pues no mandan el IVA. Incluso hay restaurantes. Ustedes pueden ir a algún restaurante que no le voy a decir aquí boletelos. Simplemente porque yo creo que no, pero los voy a decir a dónde pueden ir para que vean los montoncitos que hacen. Aquí hacen un montoncito con factura electrónica, entonces le preguntan al cliente, ¿usted quiere factura electrónica? Entonces el cliente dice, no, yo lo que quiero es pagar, y entonces lo ponen aquí. Y el otro dice, sí, factura electrónica, entonces lo ponen aquí. Hay una parte que no paga el IVA. El almacén lo cobra, pero se lo tiene. Muy grave. Y aquí también. Esto es gravísimo porque es lo que se ha presentado últimamente también. Pero el saboteo a no pagar el IVA, por ejemplo. Aida, si alguien se está quedando con los impuestos guardados y no los paga, es en los que más fácil hay mecanismos de identificarlos. ¿Qué tenía perverso o equivocado el proyecto de ley de financiamiento que se hundió? Amnistías. Esperaban recoger 3 billones por amnistías diciendo, usted no pagó impuestos, venga y le rebajamos el 80%. Es decir, la ley de financiamiento incentivaba eso. No pague impuestos y venga aquí y los saca barato, castigando al ciudadano que sí pagó a tiempo con todo el esfuerzo. Ahí, Angélica, yo estoy en todo el debate. Y si no me ponen de coordinador y ponente, yo entro también. Ella es coordinadora. Aida tiene presidenta, que la pone coordinadora. Pero sí, yo tengo que reconocer que Angélica me ha nombrado coordinadora ponente y eso le agradezco muchísimo porque antes del pacto no me nombró, pero eso es otra cosa. Entonces, vamos a mirar cómo efectivamente podemos en últimas también garantizar que el gobierno recoja lo que otros tercerizan. Yo siempre he propuesto la idea que hay en otros países que recogen directamente los impuestos. Entonces, si yo pago, entra directamente al Estado, no al almacén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy hablando incluso en una reunión con la jefe de recaudo. Le dije, mire, nosotros en la inteligencia artificial tenemos que cambiar todo esto. Tenemos que mirar cómo el Estado no puede ser chantajeado, ni puede ser tampoco saboteado, porque simplemente el que recoge el impuesto no se lo pasa al gobierno, pero lo tiene él. Y esto es supremamente delicado y grave. Ahora, en esas discusiones hubo parlamentarios que dijeron, no, por Dios, pero es que, ¿cómo quieren recoger un poquito más de plata? Pues ya en el último hagan una amnistía. Yo también, a mí no me gusta deberle al gobierno. Y yo creo que muchos colombianos lo primero que hacemos es pagar nuestros impuestos, como debe ser. Pero hay otros que, o porque no tienen, porque puede haber también casos que no tienen, o porque no quieren simplemente pagarle el impuesto a este gobierno. Entonces, pues no. Doctora Aida, yo creo que eso no se puede hacer. ¿Me dejan ir a una nota que tenemos sobre la reacción de los ministros luego del hundimiento del proyecto de ley? Honorables senadores, con todo respeto. El fracaso del gobierno nacional para persuadir al Congreso de la República en la votación de la ley de financiamiento por 9,8 billones de pesos fue endilgado por los ministros de Hacienda y del Interior, lo mismo que por el director de Planeación Nacional. A los congresistas dijeron que fue un palo en la rueda al gobierno Petro y que afectan a los más necesitados. Se ha hecho un recorte al presupuesto. Esto no es un voto en contra del presidente Petro, sino es un voto en contra de las regiones y es un voto en la inversión. El director de Planeación explicó los proyectos que se verían afectados en el presupuesto de 2025 porque no va a haber plata. Con esto afectan los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Con esto afectan los subsidios de vivienda para las familias más pobres de Colombia. Con esto afectan los recursos para el deporte,
Con esto afectan los recursos para la cultura. Y el ministro Cristo lamentó la falta de confianza del Congreso en las finanzas que maneja el gobierno Petro. Este gobierno ha manejado con suma responsabilidad su política macroeconómica, los números son positivos, estamos en pleno proceso de reactivación económica, de disminución de la inflación, de indicadores que son reconocidos hoy por organismos internacionales. En febrero el gobierno insistirá con una nueva reforma tributaria. Bueno, doctora Aida, ahí yo la vi manoteando fuerte. ¿Qué les decía usted ahí a los colegas parlamentarios suyos? Respóndale a las regiones. ¿Por qué no llegan las inversiones? ¿Por qué no llega la plata para las vías terciarias? ¿Por qué no llega la plata para los hospitales? ¿Por qué no llega la plata para las personas de la tercera edad? ¿Por qué no llega? Respóndale. Y eso tienen que hacer los que votaron en contra, porque a mí sí me parece que ahí hay una inmensa responsabilidad sobre lo que deben tener en este momento el país, y no solamente lo que debe tener, sino la inversión que están esperando las regiones, que ya sabemos cómo se ha saboteado en esto. Senadora Angélica, bueno, ya se hundió. ¿Y ahora? Se necesita sincerar las cuentas. Cuando una familia, una persona o un país hacen cuentas alegres y cuentan con que le van a entrar no sé dónde y es mentira, ese autoengaño sale más caro. Necesitamos que el gobierno clarifique y se sincere. Ahora dicen que por ese 2% del presupuesto que no se aprobó, mejor dicho, de ahí se cayó todo. No, yo creo que todos los gastos inútiles, innecesarios, la plata guardada la tienen que ejecutar bien, a tiempo, para responderle a la ciudadanía. Es gravísimo, y a mí me preocupa, Aida, que se nos encarezca la deuda, porque estamos nadando en deuda cara, intereses caros que vienen de atrás, de gobiernos anteriores. Que la ha asumido este gobierno. Quiero ser justa, vienen de atrás. Pero resulta que si el gobierno maneja mal este tipo de ecuación financiera, volvemos a perder inversión, y eso quiere decir que nos cuesta más caro la deuda. Cuando una familia, ya los bancos no le prestan porque le prestan además caro y terminan el gota a gota, ya esta gente va a perder es hasta la salud mental y hasta su patrimonio. Yo creo que lo que nos quieren llevar es allá. Nos quieren llevar allá porque hemos mantenido la regla fiscal. Se ha mantenido la regla fiscal. No hay problema. Y hemos mantenido la inflación. Eso se ha controlado. Lo que nos quieren llevar es una situación muy delicada de que no tenemos plata para pagarle a la deuda externa, a la banca internacional. Eso sí, el gobierno ha dicho que la paga y la cubra. Y bueno, y entonces eso hay que sacrificarlo. Yo creo que ahí es donde está un poco el efecto perverso de quienes, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿y a mí por qué me dejaron hablar 3 minutos? Al señor, ¿por qué no nos dejaron hablar tampoco en este debate a los que defendíamos la ponencia positiva? No nos dejaron. Yo hablé 3 minutos. No se llegó allá. Y el señor no se llegó allá. ¿Por qué? Porque definitivamente quisieron hundir la reforma y no querían que nosotros defendiéramos la reforma. Senadora Aida, ¿y usted, tiene grave. algún proyecto? Sí, tengo varios proyectos. Digamos, ya que se hundió uno. A ella que no le gustan las leyes. Uno. Primero, yo creo que hay que hablar sobre los salarios máximos. Yo voy a presentar un proyecto de ley en el cual ni las sociedades de economía mixta, ni las sociedades económicas que tienen que ver con el Estado, las sociales. Los ejemplos. Tampoco. Sí, por ejemplo, yo quisiera que el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros no ganara más de 120 millones de pesos mensuales. El presidente gana 48, pongamos ese el salario máximo para los salarios del Estado. Nadie puede ganar por encima del presidente, esa es mi norma. Pero no solamente la Federación Nacional de Cafeteros. Nosotros podemos hablar de, ¿qué digamos? El fondo de adaptación, 69 millones. Eso no es correcto. Tienen que ganar por debajo. Y esto tiene, por supuesto, un artículo de transición, y es que los que están en este momento no les podemos quitar los derechos adquiridos, seguirán hasta cuando esté el señor. Pero una vez cambie, esta ley se impone. No, doctora, Otra. Sí, señora. Yo sí creo que los notarios hay que hacerlo. Y tengo ya el proyecto de ley para volver los empleados públicos. Los notarios presentan su examen, van a una notaría, 1, 2 y 3, con sueldos diferenciales, etcétera, y todo lo que recoge la notaría va al Estado. Eso es otra cuestión que vamos a tener. Y otra, la Corte Constitucional nos ha quitado 6.7 billones de pesos. Oigan bien, si me está oyendo algún magistrado, anoten, señores magistrados. El artículo 360 y 361 de la Constitución nos definen qué son las regalías y qué son los impuestos. Ellos nos tumbaron el artículo 19 en su parágrafo primero. ¿Y qué decía ese artículo?
que simplemente las regalías no se podían deducir de los impuestos. Ahora yo les voy a presentar uno con normas constitucionales. Senadora Angélica. Yo le propongo al gobierno que encaucemos todos los esfuerzos del Estado en recuperar el grado de inversión. ¿Eso qué quiere decir? En el 2001, cuando en el paro nacional, principalmente la gente del Pacto Histórico pedía que se retirara la reforma tributaria, el presidente Duque la retiraron. Automáticamente se perdió la calificación y se encareció la deuda. 5 billones adicionales a lo que hay que pagar del crédito cuesta cada año haber perdido la calificación. El ministro Bonilla explicaba que podríamos demorarnos 7 años en recuperarla. Yo creo que es prioritario, señor ministro Guevara y gobierno, que recuperemos antes ese porcentaje, porque son 5 millones que nos ahorraríamos, que le pagamos en deuda cara a quienes nos han prestado multilateralmente y que podíamos hacerlo en inversión social. Y el apretón del cinturón no hay de otra, pero pues si se promete, no se hace, no se ejecuta y lo vamos a compensar con deuda, sale mal para el país. Mejor cuentas claras y no cuentas alegres. Pero no son cuentas alegres tampoco, porque es que nadie puede hacer una cuenta de cuántos los que recogen el IVA se lo meten al bolsillo. Pues eso es casi que imposible, pero vamos a actuar en esa función. Y estamos realmente, pues mi recibo fue parar a la DIAN. Investiguen esto. Doctora Ida y doctora Angélica, muchas gracias por acompañarnos en este debate tan interesante y que va para largo. Un gusto Muchísimas debatir gracias. con Aida. Pensamos distinto en este tema, pero con aprecio y con argumentos. Sí, con mucho respeto y todo. Pues este es un debate que va para largo. Tenemos un problema con las finanzas. Hay varias tendencias, varias posiciones y las conclusiones grandes serían: hay que plantear unos nuevos caminos, primer punto. Segundo, más consensuado. Y tercero, con mucho más debate, porque sin duda pues están los recursos de la nación que no terminan ayudándole a unos y a otros, sino a todos los colombianos. Muchas gracias y nos vemos en otro espacio de Legislación y Sociedad. Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso.